soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros. Bendiciones, queridos hermanos, en nuestra quinta vuelta derrumbando los muros de Jericó. Nos encontramos hoy como comunidad de fe para vivir la experiencia de nuestra fe en Jesucristo resucitado. Y esta fe nos lleva a cada uno de nosotros, queridos hermanos, a creer y confiar con nuestra vida. Por tanto, abandonándonos totalmente a la misericordia de Dios. Y en este quinto encuentro, derribando los muros de Jericó, en esta quinta vuelta, para que el Señor nos conceda esa gracia especial que tanto estamos necesitando, el Señor nos invita a meditar en torno a la oración por nuestras situaciones de dolor, de duelo, por todas las situaciones de pérdida, por esas situaciones que han marcado nuestra vida, nuestro pasado, por esas situaciones dolorosas, duras, crueles, fuertes, que han marcado con dolor, con tristeza, con sufrimiento y con pena nuestro corazón, nuestra vida y la vida de nuestras familias. Hoy, de manera muy especial, estamos invitados a meditar en torno al dolor que es muy humano, al dolor que hace parte de nuestra carne, de nuestra condición frágil y débil, porque nosotros sentimos, y al sentir experimentamos el dolor. Pero no solamente el dolor físico, ese dolor que sentimos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, también experimentamos el sufrimiento, y el sufrimiento se experimenta y se siente en el alma, en el corazón, en el espíritu. Ese sufrimiento que muchas veces llevamos de un pasado doloroso, de un recuerdo que nos ha marcado y nos pesa hoy. Y es el momento, queridos hermanos, de asumir el dolor, de asumir el sufrimiento, de enfrentar las situaciones dolorosas y de ponerlas en manos del Señor para poder encontrar la paz y el consuelo que tanto necesitamos. El mismo Señor nos ha dicho: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados. Ese agobio del corazón, esa tristeza, ese dolor, vengan a mí y en mí encontrarán consuelo, dice el Señor. Por eso nosotros ponemos nuestro dolor en manos del Señor, confiamos nuestra vida a Dios, le confiamos nuestra vida a Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, porque Él, el Señor, es cercano a nuestro dolor. El Señor no es ausente de nuestro dolor. Él sabe y conoce nuestro sufrimiento. Él sabe cuál es la situación que vivimos, cuál es el dolor que experimentamos, el sufrimiento que cargamos en nuestra vida, en nuestra historia y que tenemos hoy, en este presente. Él siente compasión y puede sentir compasión de nosotros. Y por eso, queridos hermanos, Dios se ha acercado a nuestra carne. Dios se ha acercado a nuestro dolor, a nuestra historia, a nuestra realidad. Dios se ha acercado a nuestra situación muy humana, la situación de la debilidad, de la fragilidad, del dolor. Dios no es ausente de nuestra realidad. Dios está presente en nuestra historia y ha marcado con su amor incluso esa experiencia frágil y débil. Por eso ninguno de nosotros puede sentirse abandonado o lejos de su amor, porque incluso en medio de nuestra debilidad, el Señor es nuestro consuelo. Dios camina con nosotros en nuestra historia, camina contigo, asume tu dolor en medio de tu debilidad. Dios ha querido acercarse a nuestra realidad para sanarnos, más aún para salvarnos. Sanación física, pero salvación espiritual eterna. Y por eso, queridos hermanos, porque Cristo quiso compadecerse de nuestras debilidades, de todas nuestras flaquezas, de nuestros dolores, de nuestras tristezas, de nuestras angustias y sufrimientos, podemos ponerle a Él y entregarle a Él nuestro dolor en sus manos. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, nos recuerda que Jesucristo, el Hijo de Dios, el sumo y eterno sacerdote, es igual a nosotros, porque es verdaderamente hombre, menos en el pecado. Pero esa condición de igualdad de nuestra naturaleza humana que comparte el Señor, el Hijo de Dios, nos hace a nosotros el milagro de que Dios sienta y experimente
el dolor que tú y yo sentimos. La tristeza y el sufrimiento, la debilidad, nuestra vulnerabilidad y por tanto nuestra condición humana. Ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento lo experimenta también Dios, porque el Hijo de Dios es verdaderamente hombre. Y por eso Él puede interceder por nosotros. Él, al sentir compasión de nuestra naturaleza, de nuestra debilidad, puede sanar nuestro corazón, levantarnos, liberarnos de ese dolor, liberar nuestra vida y concedernos lo que tanto necesitamos. Por eso, queridos hermanos, Jesús es capaz incluso de llorar por la pérdida de su amigo. Es el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35. Y entonces Jesús llega al sepulcro y Jesús lloró. Ese sufrimiento y ese dolor que siente el hombre, también lo siente Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús siente el dolor propio del hombre y se asocia al dolor del hombre. Por eso nosotros también podamos asociarnos en la cruz al dolor de Jesús y poner nuestro propio dolor a los pies del Señor, sabiendo que ese dolor redentor de la cruz será para nosotros causa de salvación. Para ti y para mí, para todos nosotros, el Señor nos concede una gracia y es precisamente participar de su eterna salvación. Por eso, queridos hermanos, no nos podemos quedar en el dolor de quien está vivo, porque el que ya murió no siente dolor, pero el que vive experimenta el dolor, el sufrimiento. Ese dolor y sufrimiento que tú y yo experimentamos, porque estamos vivos, porque aún tenemos tiempo, porque este tiempo es una gracia, porque aún podemos rectificar nuestra vida, porque aún podemos dejarnos amar por Dios, porque aún le podemos permitir al Señor liberarnos de eso que marcó dolorosamente nuestra vida, nuestro pasado. Y por eso estamos invitados a poner nuestro propio dolor en manos de Dios, poner en Dios nuestra confianza, así como Jesús ha puesto su confianza propia en el Padre. Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa será la oración de Jesús en la cruz, en el momento crucial del dolor, cuando crucificado experimenta el vacío, la ausencia, la soledad, la tristeza, el sufrimiento, el dolor. En ese momento se abandona totalmente en manos del Padre. Por eso Dios se acerca a Él y nosotros en Él nos podemos acercar a Dios. Jesús se ha acercado a todos los enfermos, a todos los que sufren, a los que sienten dolor, debilidad, a todos los que sienten imposibilidad e incapacidad en su vida y en su corazón. También se acerca a ti, se acerca a todos los que claman misericordia, a todos los que claman compasión, a todos los enfermos, para dar vida eterna. No solamente para curar, para sanar, es para dar vida eterna y por tanto para invitarnos a mirar más allá de nuestro dolor, más allá de nuestra debilidad, más allá de nuestra incapacidad y tristeza, porque nuestros ojos, nuestra mirada no puede estar centrada en nuestro propio dolor, sino en la resurrección del Señor. Y por eso, más allá de la cruz, estará la gloria de la resurrección, esa gloria que tú y yo estamos invitados a vivir. El Señor es cercano a nuestro dolor, queridos hermanos, pues Él mismo siente compasión del dolor de la madre. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 13. Jesús siente el dolor que está sintiendo una madre. Es el dolor innombrable. Cuando nosotros perdemos a nuestros padres, nosotros podemos llamarnos huérfanos. Cuando el marido pierde a su esposa o la esposa pierde a su marido, puede llamarse viudo o viuda, de acuerdo a su condición. Pero cuando una madre o un padre pierde a un hijo, ¿de qué forma lo podemos llamar? Es el dolor innombrable, el dolor que no tiene nombre. Ese dolor, ese sufrimiento, es el mayor sufrimiento que existe. Es un dolor tal que no puede ser nombrado, que no hay palabras que logren abarcar la intensidad y el grado de dolor que experimenta un padre y una madre ante la pérdida de un hijo. Porque es que los hijos están invitados a dar cristiana sepultura a sus padres,
cumpliendo el deber de honrar a padre y madre. Pero enterrar a un hijo, consecuencia del amor, a aquel que fue un sueño y un proyecto, y es una bendición de Dios, un regalo de su amor, ese dolor, queridos hermanos, es el mayor dolor que puede experimentar una persona humana. Y aún en medio de ese dolor, Jesús el Señor, el Dios de la vida, el Señor de la misericordia, Jesucristo resucitado, libera y da consuelo, da compasión, da gracia y da bendición. Y por eso a esa mujer, a esa madre, le dice: no llores, no llores, porque no puede ser mayor el sufrimiento, porque ante la presencia de Dios, el sufrimiento y el dolor tienen que irse, porque el Señor es el Señor de la vida. Hoy el Señor también llega a nuestra vida para calmar nuestro dolor, para dar consuelo a nuestra tristeza, para llenar de alegría y de esperanza, de gozo y de vida nueva nuestro corazón. Hoy el Señor nos invita a derrumbar esos muros de tristeza y de dolor, de sufrimientos y de penas que hemos experimentado y hasta hemos guardado en nuestro corazón. Es el momento de pedirle al Señor que arranque de nuestro corazón ese dolor, que arranque de nuestra vida esa tristeza, porque no nos podemos quedar centrados en el dolor cuando Jesucristo el Señor está vivo y ha resucitado. La resurrección de Cristo el Señor nos recuerda a todos nosotros que hemos de resucitar con Él. Y por eso es el momento de levantarnos en su nombre y con su gracia, con la fuerza de su Espíritu, para comprender que nuestra vida ha recibido ya la alegría, el consuelo, el gozo de Dios. Y por eso, si en este momento estás experimentando un dolor, una tristeza, un sufrimiento, un momento difícil, es la oportunidad de poner en manos del Señor nuestra vida, ese dolor, ese sufrimiento, y pedirle a Dios que arranque el dolor, el sufrimiento, no el recuerdo, porque el recuerdo permanecerá mientras tengamos memoria, pero el dolor sí tiene que irse, porque nuestro Señor es el Señor de la vida eterna, del consuelo y de la paz. Te invito, querido hermano, querida hermana, para que pongas ese dolor y ese sufrimiento en las manos del Señor. Y te invito ahora para que hagamos oración. Dios Todopoderoso, Padre, Creador del cielo y de la tierra, Señor, Dios Todopoderoso, en nombre de tu Hijo Jesucristo resucitado, de tu Hijo amado, el Señor, te pedimos que envíes la fuerza de tu Espíritu para que liberes nuestro corazón de tantos sufrimientos y dolores que hemos ido cargando en nuestra vida. Bendice, Señor, cada corazón, cada persona, cada familia que en este momento, Señor, abre su vida a tu gracia, que abre su corazón y entrega su dolor, su sufrimiento. Bendice, Señor, nuestro corazón y nuestra vida. Sana, Señor, las heridas de nuestro pasado. Libera, Señor, nuestro presente y danos la gracia de abrirnos a un futuro de bendición, del milagro de Dios. Bendice, Señor, nuestra vida y nuestra historia. Bendice, Señor, lo que hoy experimentamos. Bendice, Señor, cada corazón que hoy se entrega a ti. Ten misericordia de nosotros. Ten compasión de nosotros, Señor, que experimentamos el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la tristeza. Arranca de nosotros, Señor, todo sentimiento contrario a tu amor, a tu alegría, a tu gozo, a tu resurrección. Sana nuestras heridas y danos tu bendición. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y nos proteja con su gracia. Amén. Y lucho por ganarme un día al cielo.